Esto significa, Carlos, que podríamos decir entonces que esta primera bestia, siendo el eón o el león, que era el rostro que tenía el aborto de Sofía, es prácticamente la rebelión como tal que se va a personificar en ese anticristo dentro de poco tiempo. Es esa misma bestia. Es la misma cara de Yaldabajot. O sea, esa es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que dice el Apocalipsis, la serpiente antigua. Como tal, si es la serpiente antigua, tiene que ser Yaldabajot. Y si es Yaldabajot, tiene que venir a través del símbolo que está allí en el Apocalipsis de Daniel. Precisamente, cara del eón o de león, y que es el que viene al final del tiempo, y tiene corazón de hombre, siendo una bestia. O sea, que piensa como hombre, toma un cuerpo de hombre, se manifiesta como hombre, y de eso hay que hablar un poquito cuando nos metamos en la gran bestia. Entonces, la visión de Daniel empieza a clarificarnos algo. Lo que pasa es que también hay unas bestias en el Apocalipsis que también salen del mar y hay una descripción muy parecida en el símbolo con lo que Daniel vio. Lo que sucede es que el Apocalipsis comienza con Daniel. A él se le entrega este cifrado inicial que permite en conexión continuar con el Apocalipsis y ahí tenemos toda la revelación para el final de los tiempos, específicamente en este caso, lo que tiene que ver con la rebelión que está en el planeta Tierra. Ya queda claro entonces, Carlos, que se trata del símbolo de Yaldabaoth aquí personificado en este león que es la primera bestia y que como el cifrado de la interpretación que ahora estábamos mostrando tiene que ver con esos poderes desde el despojo, desde el dinero, desde la fuerza económica, que en este momento es uno de los 4 poderes que gobierna el mundo. Quiere decir que esos poderes son bestias. Y si la palabra bestia puede significar algo, es que es poderosa. Pero en el caso directo de la aplicación para la rebelión, es poderosa en destrucción, es poderosa en aniquilación, es poderosa en robo, es poderosa en muerte, es poderosa en causar caos, es poderosa en causar hambre. Y si ese es el fruto del cual Jesús habló, que por eso se tenía que conocer el árbol, entonces sí es evidente que hay una rebelión extraterrestre aquí en el planeta Tierra. Es que esas cosas no salen de las personas que tienen alma, que tienen corazón. Y el rostro de hombre no es suficiente para determinar que algo sea humano. Se tiene que tener ser interior, se tiene que tener una serie de cualidades que hacen al hombre tener una esencia. Y las cosas que aparecen aquí como bestia, aunque tengan rostro de hombre, pues ustedes ya están notando que no son verdaderamente hombres. Vamos a seguir entonces con la siguiente bestia, porque la visión de Daniel en la parte técnica de detalle fue muy específica, tal como se la dictó Gabriel. La siguiente bestia es esta. Dice que he aquí otra, segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Carlos, ayúdanos con lo que significa esto dentro de la realidad social, económica, militar y política de la humanidad actual. ¿Qué sería esta bestia? Primero que todo, si lo que yo he dicho antes, lo que estamos diciendo antes, o lo que hemos dicho en este momento antes, es mentira, esta profecía que vamos a decir sostiene que lo que hemos interpretado es verdad. O sea, esta sí comprueba que si el águila es verdad, este oso debe aparecer en el mundo y lo debemos identificar y verlo claramente. Bueno, pues bien, se alzaba más de un lugar, o sea, más de un lado que del otro. Este oso ya sabemos que es Rusia, que en este momento precisamente está en guerra, pero hay algo muy interesante. Si vemos acá, dice que tiene 3 costillas en su boca o en sus dientes. Y estas 3 costillas tienen una historia. ¿Quiénes hicieron las grandes matanzas en Rusia? Entonces hablemos de esos señores muy famosos, comenzando por, bueno, ya sabemos, los que hicieron la gran política rusa, donde hicieron asesinatos violentos terribles y eran 3 grandes líderes. Todo el mundo sabe cuáles son. Estos líderes rusos sostienen que la profecía es verdad
y sostienen que la profecía de León es verdad. Si esos líderes existieron, yo te pregunto, Gabriel, ¿usted los conoce? ¿Será que la gente lo conoce? A ver, si los conocen. Veamos, para yo seguir apuntando el resto. Si Claro, los y conoces. no serán esos líderes por allá del leninismo, Ah, Lenin, uno. el ¿Quién más? que implantó el comunismo, entonces podríamos hablar del marxismo. El También tiene que marxismo. ver ahí, porque Rusia es Marx, comunista. entonces, ya van dos costillas. ¿Quién más? Falta uno. Y ¿No sería un tercero un Trotsky? Y bajo esa condición, posiblemente un si Trotsky. esos hombres existieron, certifica la existencia, la interpretación de la primera profecía. ¿Existieron o no? Son falsos, no existieron. Nunca llegaron a la tierra, o sí, alguno los Ahí vio. está. ¿Alguien los conoció? Conocieron sus matanzas, sus crímenes, cómo devoraron gente, cómo han asesinado gente por todas partes del mundo. ¿Qué ha hecho el comunismo en el mundo de quiénes? ¿No es de Carlos Marx? ¿Cuánta gente ha devorado en el mundo el comunismo? ¿Cuánta gente ha devorado toda esta gente que hubo allá gobernando a Rusia, que eran tres grandes líderes, que comieron carne humana en todas partes de la historia? Esa gente existió, esos asesinos existieron. Si existieron, la profecía anterior es verdad. Como tal, ese oso es Rusia y se levanta más de un lado que del otro. Recordemos que Rusia tiene un territorio muy grande y se levanta más en la parte europea, más de un lado que del otro. Ahí está la profecía entonces y la identificación. No como dicen las religiones y muchos pastores por ahí que hablan tantas cosas que no tienen sentido porque no ven la realidad, porque sí están imbuidos de la mentira, de la gran mentira y no pueden ver la gran verdad que esconde esa mentira que ellos aceptaron. Como tal, el oso es Rusia y tiene tres personajes que han sido grandes asesinos que han devorado a la humanidad. Y por eso es que también dice que se levanta de más de un costado que de otro, porque si analizamos en el mundo las dos facciones que están en confrontación permanente, podríamos decir que son dos costados, el capitalismo y el comunismo. Y todos sabemos que por la huella devastadora que ya tú bien muy claramente lo dijiste, que dejaron estos tres personajes inicuos por allá, lo que hicieron fue implantar el comunismo para que Rusia también se alzara más de ese costado que del otro. Todos sabemos que el comunismo salió o nació como una crítica al capitalismo desde el mismo momento en el que Carlos Marx por allá escribió su tratado comunista y empezó a ser la inspiración para muchas corrientes de pensamiento que atacaran a ese otro bando y que hoy en día se convierten prácticamente en lo que estamos viendo como la lucha o la guerra que se está urdiendo entre Rusia y la OTAN. Un bando comunista, un bando capitalista, y eso está desde la Guerra Fría y eso está desde todo el tiempo que ha habido guerra entre esos dos frentes. Si esto que estamos comprobando y que ya estamos viendo que lo que sucedió allá como historia comprueba la profecía, entonces este oso que está viendo aquí Daniel en su visión y que ahora ustedes lo pueden ver también, ya no tiene cuerpo de animal, es solo un símbolo. Esto es un país y es Rusia. Y la visión dice así: he aquí una segunda bestia, semejante a un oso. Y ahí estaríamos hablando de la guerra que hace Rusia para devorar las naciones, la cual se alzaba de un costado. Ahí entra el socialismo, el marxismo, el comunismo, que ya hemos dicho, más que del capitalismo, que es el otro costado que también está en contraparte. Y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, que además de esos tres personajes que ustedes ya tienen ahí en la memoria, porque no los pueden olvidar que de ahí surgió ese comunismo representativo que hasta hoy perdura, también están los países que la mantienen. Rusia, indudablemente, porque es del que estamos hablando, pero también entran Inglaterra y Estados Unidos porque, siendo capitalistas, se podría decir que el comunismo vive del capitalismo porque siempre depende un frente o un bando de la lucha constante entre otro, y eso también lo plantearon muchos filósofos de la rebelión como la lucha de los contrarios. Y en este momento eso es lo que está ocurriendo.
¿Por qué Rusia es protagonista de las noticias actuales? Porque tiene una pelea casada con el capitalismo. Y ahí tenemos que Satanás siempre ha tenido dos caras en la tierra, y cualquiera de las dos que gane siempre ha significado que el que gana sigue siendo él, porque de una guerra todas las naciones pierden, pero él siempre gana. Y todas estas entidades, que eso es lo que son, siempre han sido devoradoras de hombres desde toda la historia, que son los mismos que aparecen como grandes pensadores, pero que en el tiempo anterior eran los mismos pensamientos de los dioses de Egipto, de Grecia y por allá de tantas partes, que comían gente, que devoraban sangre y que hacían las guerras y los holocaustos, como los de hoy en día, también los hacen. Y dice entonces Daniel que le fue dicho así a esa bestia: levántate y devora mucha carne. Y no será, Carlos, que eso es lo que está planteando Rusia con esta guerra que está amenazando al mundo con ella, y que todavía no cesan los ataques sobre Ucrania y la amenaza sobre la OTAN. Sí, exactamente. Daniel vio esto, pero como él no interpretó, o sea, sí él interpretó, pero como el sueño de Nabucodonosor, recordemos, y el sueño que tuvo en su época y las visiones de Daniel siempre se dijo, y Gabriel le dijo, guárdalo en tu corazón porque eso es para el final de los tiempos, o sea, para tiempos muy lejanos, y esos tiempos son muy lejanos. Pues bien, la bestia del oso está pronto a devorar muchísima carne. Ha comenzado la guerra y esta guerra ya no la para nadie. Esta guerra va a la Tercera Guerra Mundial. Y la Tercera Guerra Mundial ya no, aparte de echarse en todas las armas que tienen ahí en la mano, todo lo que tienen de alta tecnología, van a quemar a la gente con muchos rayos láser, van a echar bombas de neutrones, bombas de una cantidad de cosas, y aparte de las bombas bacteriológicas, criminales, bombas muy sucias de corrupción, porque van a matar a la gente podrida prácticamente. Va a conllevar a la Tercera Guerra Mundial y al lanzamiento de la bomba atómica, que es la parte final de la gran bestia. Y que es donde aparece por ahí el anticristo ya salvando al mundo, parece todo, y entonces en un año detiene la guerra, y ya entonces, eso es para hablarlo ya cuando entremos en la cuarta bestia. Pero una cosa muy importante en este oso ya comenzó a devorar carne, pero no es solamente la que él va a matar allá con el otro país que está al frente, es toda la gente que se va a meter en la guerra europea, y eso no lo van a detener nadie. Yo voy a recordarles otra vez, hay una profecía de Nostradamus que habla de la gran Arabia que se levanta contra Europa y destruye totalmente a Europa. Estamos hablando de algo como una venganza, estamos hablando del turbante, estamos hablando de los musulmanes, estamos hablando que van a intervenir potencias capitalistas contra potencias comunistas. Y la matanza que va a generar todo eso es lo que va a suceder. Se está levantando para devorar mucha carne humana. Porque está fijado que esa es la lucha de Gog y Magog. Resulta que Rusia en este momento, y para comprobar lo que tú estás diciendo, de acuerdo a la estadística que es el referente real, que al menos nos lo dicen a nosotros como real, y posiblemente estamos presintiendo que es mucho más de lo que están diciendo, pero es que Rusia tiene alrededor de 6.500 ojivas nucleares actualmente en el mundo. Muchas de ellas hacen referencia o consisten en misiles que son capaces de superar hasta 3 veces y más la velocidad del sonido. Y esos misiles cargan cada uno la capacidad de hasta 10 ojivas nucleares, cada una de 2 y 3 megatones. Y un megatón es muchas veces, casi 800 veces más que la potencia de la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Entonces estamos hablando de una gran capacidad destructiva, que es precisamente el de devorar carne, y eso significa guerra.